la posición de mi partido, que es el Frente Grande, que está en el Frente para la Victoria, que es uno de los partidos del Frente para la Victoria, es apoyo a esta ley. Es una ley muy importante, es una ley que permite que recupere poderes el Estado Nacional, en el sentido de poder manejar las finanzas de la nación, ¿no? Que es una ley, es decir, que es una ley realmente avanzada, y que es una ley que revierte de manera muy importante todas aquellos pasos que se han dado desde el neoliberalismo, y en particular que han sido la receta de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio se llama a sí misma la constitución del neoliberalismo, y que se han dado en base a las recetas de la Organización Mundial del Comercio, como para que las finanzas públicas queden en manos privadas. Esta ley justamente va a posibilitar, es decir, que definitivamente los excedentes que el país acumule se puedan usar para pagar deuda externa, que se puedan usar para planes sociales. Es decir, realmente es una concepción muy distinta a la concepción de aquellos que creen que en los depósitos en el Banco Central solamente deben crecer como ocurre en algunos países de América Latina, en que hay pobreza extrema y al mismo tiempo hay una enorme riqueza acumulada en los bancos centrales, porque esa riqueza se usa como respaldo, es decir, para la actividad financiera, ¿no? Para toda la trama financiera.